Buenas noches, Dios les bendiga. Desde la ciudad de Canelones, cuna histórica de la bandera nacional, República Oriental del Uruguay, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Ruta de la Fe. Les habla Luis Courbet. Estoy teniendo algunos problemas con el celular. El viernes pasado no pudimos transmitir y no hubo manera de volver a conectarse. Bueno, estamos orando, pidiendo a Dios que si hay algo de las tinieblas obrando en esta circunstancia, Él ponga su mano y detenga este impedimento. Pero no podemos ignorar que la tecnología, como también se rompe, se descompone y necesita de reparación. En esta noche voy a estar compartiendo un tema basado en una pregunta. ¿Tienes tú el sentir de Cristo? Repito, ¿tienes tú, también yo me pregunto, ¿tienes el sentir de Cristo? Vamos a leer en la Biblia 4 o 5 versículos, palabras del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La pregunta, que es el título, es: ¿tienes el sentir de Cristo? Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo al cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló aún más a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Que Dios añada su bendición a su palabra. Tengo que expresar que esta escritura es muy conocida de mí porque en los primeros años de mi vida cristiana era una escritura que se reiteraba muchísimo, continuamente se estaba haciendo mención de este pasaje de las Escrituras, aludiendo al sacrificio de Cristo y a los versículos que siguen, que no hemos leído, su exaltación. Pero siempre me quedó la pregunta, y bueno, y hace un tiempito que vengo estudiando el tema y vengo preguntándole al Señor qué significa el sentir que hubo en Cristo Jesús y por qué Pablo expresó a los hermanos de Filipos y por consiguiente a nosotros, que quedó registrado en las Escrituras, y se nos plantea la misma exigencia. Haya en ustedes y en mí, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que definir un poco cuál es el sentir de Cristo Jesús y qué finalidad tenía el hecho de que Pablo exhortara a los cristianos de Filipos a que tuvieran este sentir. ¿Y cuál sería, en última instancia, la aplicación para nosotros en el día de hoy, en el siglo XXI? Cuando miramos un poco el tema, haya pues en ustedes este sentir, bueno, tenemos que obligatoriamente hacer una reflexión sobre la palabra. Porque mire lo que dice el verso 6. El verso 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo al cual aferrarse. Cuando Dios hace su entrada en la escena histórica de la humanidad, no se presentó como Dios, se presentó como hombre.
se movilizó como humano, no como Dios. No apeló a esa posición de creador, no apeló a esa posición de único Dios, sino que, como dijo Pablo, grande es el misterio de nuestra fe. Dios ha sido manifestado en forma humana. Es un misterio. Sin embargo, esa fue una realidad. Dios, cuando Pablo le dice, haya en ustedes, en usted y en mí, el sentir que hubo en Cristo Jesús, no está refiriéndose, haya el sentir que hubo en Dios. No, habla el sentir que hubo en Cristo, la persona humana, el cual, cuando las papas quemaron, cuando las circunstancias operaron en contra, cuando todo conspiró contra él, no hizo uso de su condición y posición de ser Dios, sino que se siguió movilizando como hombre. Como hombre se dio a conocer y expresó todas las similitudes nuestras, de nuestras necesidades, de nuestras debilidades, etc. Pero cuando la circunstancia lo ameritaba, durante su ministerio público, él hizo acto de presencia como Dios. ¿Pero para qué? ¿Para solucionar sus propios problemas? ¿Para librarse de los peligros? No, lo hizo para solucionar necesidades y problemas de otras personas. Entonces, el sentir, parte de ese sentir que hubo en Cristo Jesús, fue que en su posición de Dios, siendo el creador de todas las cosas, siendo Dios hecho hombre, siendo el único Dios, no se aferró a eso, sino que en su relacionamiento con nosotros, se movilizó como hombre, no como Dios. Eso es muy interesante, muy interesante. Segundo, primero, se movilizó como humano, no como Dios. Segundo, dice el verso 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se despojó a sí mismo. No solamente no usó la posición de Dios, sino que se despojó a sí mismo, renunció a sus derechos y tomó la posición de siervo, de esclavo. En aquella época y en muchas épocas, los esclavos no tenían derechos. Los esclavos no tenían derechos. Para nosotros el tema de los derechos es algo serio, pero Jesús se despojó a sí mismo y tomó forma humana y dice, tomó forma de siervo. Por eso él, en esa condición de siervo, le exigió a los apóstoles que fueran servidores. En cierta medida también estaba inculcando una idea, no entronizarse en esa posición que le fue delegada como apóstoles, sino que como apóstoles tenían que ser servidores de los demás. En el relacionamiento con los demás tenían que ser servidores, porque él remató con estas palabras, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en precio de rescate de muchos. ¡Qué tremendo! Voy a repetir, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Servir a quién? A los demás, a las personas necesitadas, las personas parias, los que no valían nada, aquellos que la sociedad dejaba a un lado, y aún aquella sociedad aristocrática que se preciaba de ser lo mejor, ellos también eran merecedores de ese sacrificio que Cristo estaba haciendo, despojándose de su persona para luego consumar en la cruz del Calvario nuestra salvación. Para los parias y para aquellos que no se consideraban parias, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se movilizó como humano, no como Dios. Se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo. Los esclavos no tenían derechos. Jesús renunció a sus derechos. ¿Sabe para qué?
para que usted y yo hoy gozáramos de esta salvación tan grande que ni en sueño podemos lograr. Ni en sueño jamás podíamos lograr en todo el transcurso de nuestras vidas, pero Él allí en la cruz fue a la cruz, dice la carta a los hebreos, con el gozo puesto delante de sí. ¿Cuál era el gozo? De vernos redimidos, de vernos libres, de vernos salvos, de vernos dentro de su reino, como servidores, como propagadores de su reino, sirviendo a otros. Se movilizó como humano, no como Dios. Se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo, sin derecho. Tercero, dice el verso, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es tremendo. Se humilló a sí mismo, exponiéndose a las circunstancias. El Dios de las cosas imposibles, el Dios que habló y materializó el mundo y todo lo que hay en ello. Sin embargo, en su condición de hombre, en su sentir, en ese despojo de su persona, de su posición, de sus derechos, se humilló aún más, exponiéndose a las circunstancias humanas. Su vida corría peligro de ser apedreado. Aunque él decía, bueno, no ha llegado la hora todavía. Cuando llegue la hora, entonces iba a pasar. Y él se expuso a las circunstancias humanas. El creador de todas las cosas se humilló a tal punto que no se resistió ni se rebeló a las circunstancias de los seres humanos. Qué tremendo, esto es un ejemplo para nosotros. Este es el sentir que tiene que haber en Cristo, en cada uno de nosotros, el sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuarto, dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz fue un invento del Imperio Romano, donde exponía públicamente a los máximos malhechores, a los máximos bandidos, a los desertores, los ponía como ejemplo, para que nadie osara levantar cabeza contra el imperio, para que nadie osara rebelarse, los exponía públicamente. Dice la carta a los hebreos, a pesar del oprobio de esa clase de muerte, Jesús se humilló aún más, no solo exponiéndose a las circunstancias humanas, sino también a las circunstancias de la muerte. El que era el dador de la vida, el que fue el gestor de la vida, el que fue creador de la vida, se expuso a la condición humana de la muerte, como humano. Lo hizo por amor a ti y por mí. Y este sentir que hubo en Cristo Jesús, entonces Pablo dice, tiene que haber en nosotros. Porque Él buscó relacionarse con nosotros y pagó un precio, nos dejó marcado un ejemplo. Entonces, para ello, tenemos que mirar un poco lo que Pablo expresa en los primeros versículos del capítulo 2. Dice en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 2, completen mi gozo, sintiendo lo mismo. ¿Sintiendo lo mismo que qué? Sintiendo lo mismo que sintió Cristo, que no miró el beneficio de su propia vida, no miró librarse de los peligros, no miró librarse de sus propias, no miró colmar sus propias necesidades, porque buscaba colmar las necesidades de una nación sufriente que jamás podía librarse del yugo de las tinieblas por sí mismo. Pero Jesús fue hasta la cruz. Y allí lo que fue una aparente derrota ante los ojos del mundo de aquel momento, y aún Satanás pienso que debe haber festejado, por fin lo saqué del medio a este loco revolucionario. Pero le salió el tiro por la culata, porque al tercer día Jesús resucitó, se levantó triunfante de la muerte. Ese mismo Jesús que estuvo dispuesto
a no aferrarse a su posición, ese Jesús que estuvo dispuesto a despojarse a sí mismo, ese Jesús que estuvo dispuesto a tomar forma de siervo, de esclavo, ese Jesús que se expuso a las circunstancias humanas, es el que hoy nos reclama por su palabra y el Espíritu Santo, que este sentir tiene que estar en nosotros, sintiendo lo mismo que Él sintió. Porque ¿cuál es nuestro objetivo? Es alcanzar a los perdidos, ministrar a los necesitados, levantar al caído, fortalecer al débil. Y aquel que está en tinieblas, poder hacer la luz con nuestro pequeño concurso y la administración del Espíritu Santo. Sigue hablando, Filipenses capítulo 2, versículo 2. Completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Mi querido hermano, ¿tú tienes amor por la gente de tu iglesia? Querido hermano y hermana, ¿tú amas con el mismo amor con que Cristo amó a tus hermanos en Cristo? ¿Cómo nos amó Dios? Estando en la condición de pecadores, siendo enemigos, estando corrompidos, llenos de inmundicia. Él nos amó estando en esa condición. Entonces Pablo dice que este sentir que hubo en Cristo Jesús, teniendo el mismo amor. Con razón le dijo a Pedro, ese Pedro, bueno, que ya conocemos la historia, la mayoría de los cristianos, Jesús le dijo 3 veces, ¿me amas? Si me amas, apacienta mis ovejas. Demuestra que me amas atendiendo las necesidades de las ovejas, preocupándote por las ovejas. Qué tristeza me da cuando hay pastores que me dicen que cada vez estoy escuchando más seguido, yo no me juego la camiseta por nadie, yo voy, predico, hago lo que tengo que hacer en la iglesia y lo demás que se arregle, el que quiera obedecer que obedezca, el que no quiera someterse que no se someta, el que no quiere comprometerse que no se comprometa, etcétera, etcétera. Pero ese no fue el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesús. Cuando aún éramos enemigos, cuando estábamos perdidos, nuestros pensamientos estaban en contra. Él vino a nosotros, nos mostró que nos amaba. El punto de entregar su vida por ti y por mí. Sigue hablando. Teniendo el mismo amor, unánimes en el mismo propósito de Dios. Algunos parece que, acá la cosa es que yo tengo que atender a mi familia. Sí, hermano, tenemos que atender nuestra familia. Si no somos capaces de sostener a nuestra familia, si no somos capaces de atender a nuestra familia, si no somos capaces de satisfacer las necesidades de nuestra familia, ¿cómo vamos a pretender satisfacer las necesidades de otros? Pero tenemos que estar unánimes en el propósito de Dios. Propósito de Dios que fue salvarnos, fue restaurarnos, fue prepararnos para ser ministros suyos, fue capacitarnos en el Espíritu Santo para ser testigos, para alcanzar, para estar involucrados con las personas, con la gente que nos rodea. Así como Jesús dijo, el buen pastor, su vida da por las ovejas. No. Yo predico, yo estoy en mi casa, yo establezco un límite. Los hermanos pueden llegar hasta acá está mi casa. Hermano, es cierto que nadie puede invadir nuestra privacidad, es algo que celosamente debemos guardar. Nuestra privacidad es nuestra privacidad. Eso también amerita que tenemos que respetar la privacidad de los hermanos de la iglesia. Eso no significa que tenemos que estar distanciados, no, yo cumplo mi función, yo predico la palabra, que enseño, ministro, y bueno, si quiere o no quiere, si sale o no sale, si crece o no crece, si se libera o no se libera, no es problema mío, es problema de los demás. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Jesús habló bastante acerca de esto. Si Dios quiere, el próximo viernes vamos a ocupar de este tema. Prosigue. Nada hagan unánimes en un mismo propósito, sintiendo una misma cosa.
No sentir lo que concierne a mis intereses y a mi propia comodidad, sino siguiendo nuevamente el sentir de Cristo. Nada hagan por contienda o por vanagloria. ¿Qué significa? Miren, yo me he descubierto a mí mismo discutiendo para tener razón. Algo que hago muy seguido con mi Señor. Sé que está mal, pero estoy tomando conciencia de ello y estoy evitando discutir. Porque no somos llamados a discutir, somos llamados a convivir, somos llamados a relacionarnos, somos llamados a ser testigos, somos llamados con nuestro ejemplo, nuestras palabras, nuestras acciones, a expresar el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y nada hagan tampoco por vanagloria. Sí, yo ya tengo una posición. Yo ahora soy un profesor, ahora soy un pastor, ahora soy un evangelista, ahora soy un ministro, ahora estoy al frente de un departamento, ahora soy un qué sé yo. Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenemos y lo que somos fue por gracia de Dios, porque Él nos otorgó, nos levantó de nuestras miserias, nos limpió, nos capacitó y ahora nos hace siervos suyos para que actuemos como Cristo actuó, con su mismo sentir. Nada hagan por contienda o por vanagloria. No, yo ahora soy el señor pastor. A veces en esa posición del señor pastor parece que pretendemos, como en el tiempo de los reyes, ¿no? Que allá está el rey sentado en su trono y la gente venía a verlo y tenía que hacer una venia. Tenía que inclinarse ahí y decir, no, hermano. Eso no es lo que dice la palabra. Somos servidores. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Nuestro deber es entronizar a Jesucristo en los demás, siendo ejemplo de ello, no estando en una posición, porque Cristo no se aferró a la posición de ser Dios. Antes bien con humildad, estimando cada uno, y esto me incluye a mí, estimando cada uno a los demás como superiores a mí mismo. No. A mí no me venga con ese verso, porque yo fui nombrado para una cosa y a mí todo el mundo me tiene que respetar y tiene que acatar lo que yo digo. Bueno, eso es una posición de autoridad. Pero Jesús no se aferró a eso. Usó la posición para servir a otros. Ese es nuestro ministerio, servir a otros, entregar nuestras vidas, aunque nos duela, aunque suframos, aunque tengamos pérdida. Y encima de eso, estimar a los demás como superiores a uno mismo. ¿Te duele eso, verdad? Cuesta, sí. No. Yo no quiero que... No. Eso fue lo que es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Finalmente, el verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso fue lo que hizo Jesús en nuestro ejemplo. Nos dejó el ejemplo. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ti y por amor a mí se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Entonces, mi querido hermano, tenemos que tomar conciencia que este sentir que hubo en Cristo Jesús tiene que ser nuestra característica, nuestro distintivo, en nuestro relacionamiento con las demás personas. Tenemos que expresar lo que Cristo expresó. No, yo tengo mi opinión, yo tengo mi visión. No, Señor, yo tengo mi estudio y yo me comporto de una manera. Yo ya llegué a una posición, todo el mundo me tiene que venir a saludar a mí. Yo ir a saludar a los demás, ¡qué esperanza! Jesús vino a nosotros. Hoy de mañana, mientras pensaba en esta palabra, recordé ese incidente que Juan relata en el capítulo 4, que Jesús hizo un largo recorrido al rayo del sol, en una hora en que ni los perros andaban en la calle. Pero Jesús hizo ese viaje, caminó al rayo del sol para encontrarse con una mujer,
una mujer de baja moral, una mujer incluso cuando llegaron los apóstoles y lo vieron hablando con la mujer se sorprendieron, porque en esa época era mal mirado hablar con una mujer públicamente. Pero Jesús, que rompe los esquemas, por eso fue revolucionario, hizo ese largo viaje al rayo del sol, sufriendo las inclemencias del tiempo como humano, y llegó al pozo. Y como él no tenía la piola ni el balde para sacar el agua, que tenía unos 25 metros aproximadamente, esperó que viniera aquella mujer y pidió de beber. ¡Qué tremendo! Jesús vino a relacionarse con nosotros. No vino en su calidad, vino como humano. No vino como Dios, no se aferró a eso, no, Señor. Cuando él hablaba, desnudaba el alma como Dios, pero se enfrentaba como ser humano en su relacionamiento. Y eso nos deja ejemplo para nosotros, que esperamos que vengan al templo a escuchar la palabra de Dios. No, Señor, tenemos que ir nosotros. Tenemos que compartir, tenemos que hablarle, tenemos que visitarle, tenemos que ir a donde están enfermos, tenemos que ir a los hospitales, tenemos que ir a sus casas, visitar a la gente del barrio. Porque eso fue el sentir que hubo en Cristo Jesús. Finalmente quiero decir que para que este sentir que hubo en Cristo esté en mí, tengo que tomar una decisión. Tengo que replantearme qué es lo que quiero hacer. Yo soy pastor. A mí todo el mundo me tiene que respetar, tiene que escuchar lo que yo digo, tiene que sujetarse. Acá el pastor soy yo. Me decía un candidato a pastor que fuimos juntos. Él fue propuesto como candidato. Y cuando terminó de predicar, mientras lo acompañé a la terminal, abruptamente y sin ningún motivo, me dijo: mirá, Luis, yo lo que quiero una vez que sea electo pastor, que todo el mundo sepa que acá el pastor soy yo. Mire, hizo cualquier desbarajuste. Hoy está apartado. Porque esa no es el sentir que hubo en Cristo, ese es nuestro sentir, el que busca la conveniencia. Ninguno mire por lo suyo propio. Los uruguayos estamos ya, desde nuestra niñez, estamos ya inclinados a la picardía criolla que busca la conveniencia personal. Tenemos que renunciar a eso porque eso no es de Dios, eso es humano. Le pisa la cabeza a los demás con tal de aprovecharse uno, con tal de lograr su propia conveniencia. No, ahora como hijos de Dios tenemos que irradiar y reflejar el sentir que hubo en Cristo Jesús. Que Él se despojó de todo, renunció a sus derechos, se humilló, como se hizo esclavo, servidor de los demás y se expuso a las condiciones humanas con el solo fin de dar tu vida por ti y por mí. Y ahora lo que nos pide es que tomemos la decisión de dejarnos llenar por el espíritu de su sentir. Esa es una decisión. Y segundo, tenemos que alimentar nuestra convicción. No estoy aquí para ser servido, estoy aquí para servir. Dios me levantó, Dios me sanó, Dios me restauró, Él me puso ahora donde estoy, no para que me vengan a servir a mí, me vengan a ministrar a mí, me vengan a dar a mí. No, Señor, yo estoy, por la gracia de Dios, para servir a los demás. Pablo dijo, con esto termino, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Querido hermano, examínate en la presencia de Dios, pregúntale al Señor que tu Espíritu Santo te confirme y te haga ver lo que hay en tu corazón, si realmente el sentir de Cristo es el distintivo que estás reflejando en tu vida cotidiana. Nos despedimos con las palabras del apóstol Pablo, el cual dijo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima edición de la Ruta de la Fe, si Dios lo permite, el próximo viernes. Que el Espíritu Santo les confirme esta palabra en sus corazones, los ayude a examinarse y haga
prosperar sus almas. Muchas gracias por la atención prestada en esta noche. Dios les bendiga.